Dios puso mucho este tema en mi corazón desde hace muchísimo tiempo y creo que Dios no por nada se tarda, siempre es por alguna razón y creo que este tema va muy afín a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Entonces voy a empezar con una pequeña introducción y es que una encuesta de la Ibero reveló que son 3 de cada 10 mexicanos con síntomas de ansiedad y depresión por COVID, siendo las mujeres y las personas con bajos recursos o con bajo nivel socioeconómico las más afectadas o vulnerables a esta condición. Las razones son muchísimas y una de ellas son el aislamiento debido a la cuarentena, las presiones económicas. Muchos pensamos lo que vendrá después, la situación económica, cómo se verá afectada a raíz de la cuarentena y de la pandemia misma. La incertidumbre por el futuro e inclusive la preocupación de estar contagiados por la misma enfermedad que es COVID-19. La ansiedad, te voy a dar una definición súper chiquita de qué es ansiedad. La ansiedad es considerada como una preocupación y miedo excesivos ante situaciones cotidianas y pero muy ajena a los nervios que sentimos cuando vamos a presentar un examen o los nervios que sentimos cuando vamos a hablar en público. Es muy ajena a eso, la ansiedad es muy ajena a eso. Y la depresión, caracterizada por una sensación de vacío, tristeza profunda, persistente, acompañada de pérdida de interés en las actividades, dificultando tu vida cotidiana. Y son enfermedades que constantemente están presentes a lo largo de nuestra vida y más cuando estamos en situaciones de presión como es hoy en día la pandemia. Pero hoy yo no te vengo a hablar desde un punto de vista científico o psicológico, sino desde mi experiencia. Con Dios siendo el autor principal en toda la historia. Como muchos de ustedes saben, hace unos años fui diagnosticada con TLA y depresión mayor. Tuve un intento suicida con 65 pastillas para dormir, el cual no tuvo un final desastroso o como de victimización o fúnebre, tuvo un final lleno de esperanza, porque gracias a ello yo pude conocer el amor inigualable e inagotable de nuestro Dios, nuestro Padre. Y quiero decirte y ser muy honesta contigo, ser sincera contigo. Inclusive muchísimo antes de que empezara esta cuarentena, empezar esta pandemia, yo comencé a tener como dificultad o síntomas que presentaban ansiedad. Empecé a tener síntomas y signos de ansiedad. Empecé a tener pensamientos constantes en mi mente que hacían que yo tuviera temor constantemente. Y a pesar de eso, yo he podido ver la fidelidad de Dios cada uno de mis días. Y hoy te digo, créeme, que si tú estás pasando por una batalla, ya sea de depresión, ansiedad, algún problema económico que te aflija lo que viene en el futuro, lo que sea, tienes la esperanza segura y esa esperanza segura es Dios tu Padre, el cual ve y provee para todo, el cual llena y suple tus vacíos, el cual trae gozo en medio de la tristeza y esperanza en medio de la desesperanza. Ahora, esta prédica no se va a tratar de mi testimonio, eso quiero que te quede muy en claro, sino de cómo Dios, aun cuando no somos capaces de ver su gran bondad en medio de la tormenta, continúa obrando tras bambalinas. Porque muchas veces parecerá que no está, pero eso no significa que no esté. Sí está y siempre está presente, aunque no podamos escucharlo, verlo obrar en medio de la situación. Quiero decirte que Él no es ajeno a tu debilidad o problema. Él se asocia contigo y el cielo para que todo obre a tu favor conforme a su voluntad, siempre con un propósito perfecto, aun cuando no alcanzamos a comprenderlo. Y bueno, justo platicando con Dios acerca de esta prédica vino a mi mente un nombre,
y ese nombre fue Esther. Y cuando vino a mi mente el nombre de Esther, yo inmediatamente me acordé que en la Biblia, en su palabra, hay un libro que se llama Esther. Y muchas veces lo toman como la reina Esther y el propósito que tenía, pero yo voy a ir un poco más profundo y voy a relacionar este tema de depresión y ansiedad justo al libro de Esther. Va a ser como puntos específicos que Dios habló a mi vida y y estoy muy segura que hablará también a la tuya. Entonces hice una paráfrasis súper rápida, express de este libro, para ponerlos en contexto, y resalté puntos específicos relacionados al tema, como te lo dije anteriormente. Y el libro empieza mencionando al rey Asuero, quien reinó durante un largo tiempo y reinó en 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Él realizó 2 banquetes. Y esos 2 banquetes, el primero duró 180 días. El segundo banquete duró 7 días. Justo el último día del banquete pasó algo muy específico que quiero comentártelo. Asuero, ya pasado de copas, le pidió a sus eunucos que trajeran a la reina Vasti. La reina Vasti era su esposa. Esto con la intención de poder presumir su belleza a los que se encontraban en el banquete. Pero ¿qué crees? Ella se negó a presentarse en ese lugar, se negó por completo, lo que causó que el rey Asuero se enfureciera por completo. Entonces Asuero lo que hizo inmediatamente fue consultar con sus sabios o con sus consejeros, justamente porque quería un consejo lleno de sabiduría para poder lidiar con la rebeldía de la reina Vasti. Y resulta que estos consejeros destituyeron, o más bien le sugirieron destituir a la reina Vasti y eligiera una reina nueva. Esto con la intención para elegir una reina nueva, ¿ok? Y desde aquí saco el primer punto. Nuestro primer punto es propósito. Y tal vez no te haga como tanto clic ahorita los puntos que te voy a decir, pero te aseguro que cuando terminemos la historia, cuando la culminemos, te van a dar un 100% clic, ¿ok? Entonces nuestro primer punto es propósito. Y tú dirás, se ve súper incongruente o absurda la decisión que tomó el rey Asuero. Y muchas veces es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces vemos las cosas que suceden en nuestra vida como absurdas, como incongruentes. Y puedes poner el nombre que quieras, sea ansiedad, sea depresión, inserta aquí el nombre que quieras, el nombre de tu problema, insértalo aquí. Y un ejemplo súper claro es justo la pandemia. Esta pandemia, todo lo que está acarreando junto al impacto económico y social, pero toma en cuenta que detrás de todo ello hay propósito. No lo vemos, no lo entendemos, pero hay un propósito, y ese propósito es perfecto porque viene de nuestro Padre Dios. Y muchas veces quizás te preguntes, inclusive, ¿cuál es mi propósito? Pero no te preguntes cuál es tu propósito. Vive tu vida intencional con Dios y Él te revelará conforme el tiempo cuál es tu propósito de vida. Pero créeme que esa situación que estás pasando el día de hoy, problema, enfermedad, llámese como se llame, tiene un propósito, y es un propósito no temporal, sino eterno. Y continúo con la historia. Entonces, comenzaron a buscar en todo el imperio jóvenes hermosas para presentarlas al rey. Y aquí es cuando salen 2 judíos a la luz. Y presta bien atención quiénes son esos 2 judíos. El primer judío es Mardoqueo, y el segundo judío es una mujer, y es la prima de Mardoqueo, pero que en realidad él la crió como su propia hija. Se llama Esther, Mardoqueo y Esther. Entonces, aquí hubo algo súper curioso, porque Mardoqueo le pidió a Esther que no le dijera absolutamente a nadie del reino cuál era su nacionalidad. Entonces todas las jóvenes fueron entregadas al palacio y justo las arreglaron y estuvieron en una temporada de tratamiento durante meses previos al ver al rey. Desde el primer momento
que Esther pisó ese lugar, halló gracia. Y resulta que el rey amó a Esther más que a todas las jóvenes y la declararon reina. Hubo gracia desde un principio y hasta el final de esa temporada. Y aquí abordo mi segundo punto, y mi segundo punto es esperanza. En este libro es muy notoria la ambigüedad moral. Y de pronto te preguntes, ¿qué es ambigüedad moral? Pues la ambigüedad moral son bebida, sexo, asesinatos, todo eso relacionado. En otras palabras, había violación de los mandamientos de la Torá. ¿Y qué crees? Esther y Mardoqueo no eran exentos de ello. Ellos cometieron asesinatos durante este tiempo. Pero aquí viene el punto específico y el punto en donde Dios, mira, fíjate, en ese libro nunca se menciona a Dios. Y el que no se mencione a Dios no significa que no esté orando o no esté trabajando o usando a sus hijos para que su reino sea establecido. Al contrario. Entonces, el hecho de que Esther y Mardoqueo tuvieran acceso al reino no significa que Dios había aprobado su manera de vivir. Él no la aprobaba, pero sí son puestos como modelos de esperanza y confianza, aun cuando todo va mal. Esto lo relaciono al gobierno y a los presidentes que están de cabeza en las naciones hoy en día. Justo nos llega a angustiar las decisiones actuales y futuras que lleguen a tomar en cuanto a la pandemia, en cuanto a la crisis económica, etcétera. Nos angustia eso y es normal. Aún siendo cristianos, seguimos siendo hombres y siendo hombres somos débiles y es normal. Y probablemente ante nuestros ojos el cómo llevan a cabo su poder no es el mejor. A veces los juzgamos, a veces nos ponemos como de, no, a mí se me hace que no está tomando la mejor decisión. Y quizá las decisiones que tomen no están siendo aprobadas por Dios. Pero así como Mardoqueo y Esther, puedes confiar en que ellos, o sea, los presidentes, el gobierno, los políticos, todos ellos han sido puestos como modelos de confianza y esperanza. Porque Dios, incluso en el desorden, sigue trabajando de manera constante. Y no es lo que ellos hacen, sino lo que Dios hace a través de ellos. Recuerda que tenemos un Dios sumamente poderoso y que no hay problema mayor que su poder. No hay pandemia más grande que su poder y Él en cualquier momento puede actuar. Pero también permite estos procesos, estos tiempos para que la humanidad se dé cuenta de cuán bueno y cuán amoroso es nuestro Padre. Así que no temas, enfócate en Dios, no en el problema. Mientras más miras a Dios, más pequeño es el problema. Y te lo vuelvo a repetir, mientras más miras a Dios, más pequeño es el problema. Míralo a Él, mira su rostro, mira su hermosura, pasa tiempo indispensable con Él. Continuando con la historia, resulta que el rey Asuero asciende a Amán convirtiéndolo en el funcionario más poderoso de todo el imperio. Y Amán va a cobrar aquí como un puesto o un lugar importante, así que también tenlo así muy presente. Todos acostumbraban a inclinarse a Amán y lo adoraban y lo exaltaban, etc. Pero había un solo hombre que no se inclinaba ante él y ese hombre era Mardoqueo. Cuando él pasaba, Amán, todos se inclinaban menos Mardoqueo. ¿Y qué crees que provocó esto? Obviamente la furia de Amán. Y es impresionante cómo llega la misma furia del hombre a hacer cosas extravagantes. Y justo Amán lo que hizo fue echar suertes para determinar el día en el que no solamente Mardoqueo, sino también todo el pueblo judío iba a ser exterminado o matado. Esto fue como una venganza de que Mardoqueo no se inclinara y no lo alabara. Y justo él tomó venganza porque él ya sabía que Mardoqueo era de nacionalidad judía. Y bueno, Amán lo que hizo fue convencer al rey Asuero de que levantara un decreto y que ese decreto
exigiera o más bien declarara que los judíos fueran exterminados en tal día junto a Mardoqueo y que inclusive mujeres, hombres, niños, todos, absolutamente todos tenían que morir en un solo día. Y fue aún más como macabro el hecho de que él planeó una muerte específica para Mardoqueo y lo que hizo fue levantar un poste y en ese poste que fue levantado planeaba atravesar a Mardoqueo. Por supuesto, al enterarse Mardoqueo y los judíos, obviamente entraron en luto, estaban desesperados y muy angustiados. Pero algo que me llama muchísimo la atención es la postura de Mardoqueo. A pesar de todo lo que estaba por suceder, no se le vio temeroso, o sea, sí estaba angustiado por su pueblo porque a causa de él su pueblo iba a morir. Pero no se veía delante de Amán con una postura sumisa y ni siquiera eso provocó que él se postrara o se inclinara delante de Amán. Y esto me lleva al tercer punto, que es identidad. Entonces nuestro primer punto fue propósito, nuestro segundo esperanza y nuestro tercer punto identidad. En estos tiempos es donde tu identidad como hijo de Dios debe estar bien, pero súper bien cimentada. En el momento en que ésta se ve atacada, responde con Efesios 1 y 2. Y si no has leído Efesios 1 y 2, o tal vez sí, pero no a conciencia, es tu tiempo de tomar tu Biblia y ponerles el parador y cuando haya tiempo, leer Efesios 1 y 2. Que más o menos dice así, te lo voy a parafrasear. Tú, Gabriel, tú, Maguitos, tú, Pastor Eric, tú, Daniel Farías, quien sea, inserta igual el nombre aquí, quien seas que estés ahí en casita, inserta tu nombre, tú eres escogido desde antes de la fundación del mundo, perdonado de todos tus pecados debido a las riquezas de su gracia. Eres aceptado y adoptado gracias al sacrificio de Jesús. Te ha sido dada la herencia del reino, absolutamente todos, así, ilimitado. Eres testimonio de su gloria y de lo que Él puede hacer en nosotros cuando creemos en Cristo Jesús con todo nuestro corazón. O sea, eres esperanza para el mundo. Eres hecho a su imagen y semejanza. Y más, muchísimo más, el libro de Efesios 1 y 2, capítulo 1 y 2, dice o trata sobre tu identidad como hijo de Dios. Cuando estés tambaleando, dirígete a ese libro y confía en todas las palabras que tienen. O sea, son tu armadura, ¿ok? Entonces, la ansiedad, depresión o cualquier enemigo, el que sea, han estado probablemente gobernando el día de hoy tu vida. Pero es tiempo que tomes autoridad sobre eso, como hijo de Dios. Y en sus fuerzas, no en las tuyas, en sus fuerzas, porque en nuestras fuerzas todo termina mal. En sus fuerzas, gobierna aquello que te ha robado la paz por este tiempo o inclusive por años. Es tiempo de que te levantes con esa autoridad, porque ya tienes la identidad de hijo y no vas solo, vas con tu Padre. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Y bueno, ya para finalizar esta historia, resulta que Asuero se acuerda de la vez en que Mardoqueo le salvó la vida, cuando unos eunucos planeaban matarlo o asesinarlo. Y esto mueve al rey a honrar a Mardoqueo. Y de verdad, o sea, hasta me da risa. Cuando leí eso me da risa y vas a ver por qué. Está increíble porque el rey decide vestirlo con un manto real a Mardoqueo. Lo viste con un manto real, lo sube a un caballo y ¿qué crees? Le pide a Amán, o sea, a su enemigo, el que está planeando matar no solamente a él, sino al pueblo judío. Le pide a Amán que lleve el caballo y que pasee a Mardoqueo en toda la plaza de la ciudad para que todos lo honren. ¿Te imaginas ese momento? O sea, de verdad, es como si nosotros
nos presentaran a nuestros enemigos y Dios mismo le dijera a nuestros enemigos que es tiempo de pasearnos en la plaza de la ciudad para que todos nos honren. O sea, ahí es humillando a sus enemigos. Lo más impresionante es que la reina Esther no cayó y le dijo al rey Asuero que justo lo que Amán estaba planeando. Entonces la reina se acercó y le dijo que ella era judía, que Amán estaba planeando matar y destruir a todo el pueblo judío junto con Mardoqueo. Y lo que hizo el rey Asuero fue inmediatamente enfurecerse. Y haz de cuenta que lo más impresionante es que, ¿se acuerdan del poste que Mardoqueo había levantado? Más bien que Amán había que Amán había levantado para matar a Mardoqueo. Pues ese poste resulta que sirve no para matar a Mardoqueo, sino el rey Asuero manda matar a Amán en el poste que era planeado para Mardoqueo. O sea, le salió mal el plan a Amán, resultó volteándose todo, y ahí vemos la fidelidad de Dios. O sea, quiero que esto lo plantees como en un ámbito espiritual. No te estoy diciendo que vayas y enfrentes a las personas que te caigan mal y que vayas y los mates, no. Esto quiero que lo aterrices en un plano espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, con espíritus malignos. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra verdadera batalla, día con día. Entonces, es guau porque yo sé que Dios quiere honrarte a ti. Y no solamente a ti, a toda tu familia, a toda la iglesia que se está levantando, incluso a sus hijos que aún no le conocen. Él quiere honrarlos. Y Él no olvida todo lo que has hecho por Él. No lo olvida. Él toma en cuenta cada una de las cosas. Toma en cuenta cuando has ayudado al pobre, cuando has ayudado a la viuda, cuando has dado tu oración, aun cuando no has querido. Él toma en cuenta absolutamente todo. Y eso que viene en tu contra lo transforma a bien. Eso que venía a destruirte ya no te destruye porque Él está contigo. Incluso hay una alabanza que dice eso, búscala. Y bueno, al final Mardoqueo asciende al puesto de Amán. O sea, ve esto. Amán muere y Mardoqueo ahora toma el lugar de Amán. Y Esther, con la ayuda de Mardoqueo y el rey Asuero, emiten un decreto donde le daban la autoridad a los judíos para defenderse. Escúchame bien, emitieron un decreto donde le daban la autoridad a los judíos para defenderse y pelear en contra de sus enemigos. Y probablemente me estés diciendo, bueno, ¿y eso qué? Acuérdate que antes levantaron un decreto para destruir a los enemigos, o sea, a los judíos, más bien. Y resulta que cuando el rey emite un decreto, no se puede contradecir, no pueden mover ese decreto. Entonces lo que idearon Mardoqueo y Esther fue crear otro decreto para que los judíos ahora pudieran defenderse en contra de sus enemigos. Y se les permitía aniquilar a cualquiera que quisiera atacarlos. E inclusive podían apoderarse de sus bienes. Está increíble. Dice la historia que el día de la batalla nadie, absolutamente nadie, pudo hacerle frente a los judíos. Todos, absolutamente todos, les tenían miedo. Vencieron a sus enemigos. Su dolor se convirtió en alegría y esperanza, y su duelo en gozo. Y este libro, sin duda alguna, es una invitación a confiar en la providencia de Dios. Incluso cuando no lo veamos actuar, Él siempre está obrando. Y lo que busca es que tus enemigos estén en estrado de tus pies, que tú te sientes a su diestra. Lo dice un salmo, que Él te pide, el Señor dice que te sientes a su diestra y que veas cómo pone en estrado de tus pies a todos tus enemigos. Y así será. Entonces, mi cuarto y último punto es autoridad. Óyeme bien,
alza tus ojos arriba de los montes. ¿Y por qué te digo arriba de los montes? Porque muchas veces los montes son todo eso, esas cosas que nos oprimen o nos esclavizan, problemas, enfermedad, ansiedad, depresión, etc. Alza tus ojos arriba de los montes. Dios sigue siendo Dios. No importa cuán mal se pongan las cosas, Dios está totalmente comprometido con la redención de su mundo. No te desesperes por esta prueba. Dios es un Dios elegante. Dios es un Dios elegante que hace las cosas lentas, pero bien hechas. A veces nos frustramos porque es como, Dios, ya, pues apúrale, ¿no? Apúrale. Pero Dios es un Dios elegante y hace las cosas lentas, pero bien hechas. Lentas, pero con la seguridad de que tendrás victoria sobre tu problema. Así que tú, siendo su hijo, tienes la autoridad de enfrentar junto al Espíritu Santo las mentiras del enemigo que vengan a tu mente. Y nadie está exento de esto. La mente es un campo de batalla y constantemente nos bombardean con pensamientos, tanto positivos como negativos, pero a veces son más los negativos. Pero es tiempo de que tú tomes la autoridad, que te pongas el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, y que no permitas que ningún dardo del enemigo penetre en tu mente. Recuerda que nuestra lucha, y así constantemente, recuerda, tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Repítetelo constantemente. La persona que venga a decirte, es que Dios no existe, es que mírate cómo puedes creer en Dios si tu vida es un desastre. O pueden venirte miles y miles de palabras, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ese es el enemigo mismo utilizando a una persona en contra nuestra. Y bueno, lo de Mardoqueo y Esther fueron otros tiempos. Velo como la parte espiritual justamente. Era lo que te decía anteriormente. No se trata de ir y ya, Pau me dijo que vaya y mate a mis enemigos. No, o sea, eso lo hace Dios y a su tiempo. Entonces, te voy a dar una pequeña aplicación y ya estamos por terminar. Es lo último, de hecho. Y la aplicación son 5 como aplicaciones, prácticas que puedes añadir a tu vida. La primera es acepta. Y muchas veces te dicen, no, digamos, tienes mal carácter y te dicen, no aceptes ese mal carácter, o no aceptes esa enfermedad, o no aceptes esto. Pero de verdad, Dios en este tiempo me ha dicho, acepta. ¿Sabes por qué? Porque entre más decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más se afianza ese problema, más te está molestando y una y otra vez la vida. Entonces, acepta, porque aceptación es sinónimo de cambio. Muchas veces creemos que el aceptar nos va a llevar a una zona de confort, a conformarnos con nuestro problema, o con nuestro carácter, o lo que sea. Pero lo aceptas y generas cambios o estrategias junto al Espíritu Santo que te ayuden a vencer sobre ello. Punto número 2. Si quieres ser libre, mantente cerca de Jesús. Esto es clave. Si quieres ser libre, mantente cerca de Jesús, mantente cerca de tu Padre. Muchas veces vemos la libertad como el hacer lo que queramos, el ir a fiestas, etc. E inclusive buscamos como la solución a nuestros problemas en lugares equivocados. Y el lugar correcto es Jesús. En Jesús eres libre. En Jesús todos tus problemas se vuelven minúsculos porque Él te enfoca a la fidelidad y el gran poder del Padre. Entonces, puedes tomar cursos, medicamentos e ir con cientos de psicólogos. Miles de estrategias puedes crear, puedes incluso hacer un tiempo súper positivo de sonríe, brilla, baila, esto, lo otro. Pero eso es temporal. El gozo que Dios nos garantiza es eterno. La paz que Él nos garantiza es una paz que sobrepasa todo entendimiento y no es temporal, sino eterna.
Entonces, si no te mantienes cerca de Jesús, de nada servirá esto. No digo que no, que quizás tu doctor te dijo que tomaras medicamento tal vez, o no sé, o diferentes estrategias. No digo que no las tomes, pero si no te mantienes cerca de Jesús, de nada sirve. Tienes que ser fiel en lo poco y permanecer constantemente. Muchas veces batallamos con el no permanecer, muchas veces estamos así como de, ¡ay, es que Dios, es que esto! Pero permanece, sé fiel en lo poco. El tercer punto es gratitud. Y este de verdad también es como la llave o la estrellita del pastel o la cereza del pastel, porque la gratitud cambia tu perspectiva, te mantiene enfocado en su bondad. Y tal vez a veces te cueste mucho trabajo decir, gracias Dios por mi vida, gracias Dios por mi familia, ya sea porque mi vida es un desastre o porque mi familia, lo que sea. Pero la gratitud cambia nuestra perspectiva y nos enfoca en su bondad y en su amor inagotable. Entonces agradece. Te voy a compartir algo que yo hago. Normalmente subo a mi Facebook atardeceres, pero no solamente me encargo de tomarle foto y listo, sino que literal me planto en una silla y empiezo a contemplar el atardecer. Y no solamente contemplo, sino también agradezco, porque hay cientos de cosas por agradecer, por encima de todo. Dios, me has dado tal vez días en donde el temor se apodera de mí, pero gracias porque sé que es con un propósito. Dios, hay días en que veo escasez, pero confío en que tú eres fiel y que tú siempre provees. Gracias por mi familia, gracias por estar viva, porque muchos quisieran en este instante, aunque sea abrir sus ojos, muchos están deseando hoy en día la muerte, y esa no es la solución. Yo lo experimenté y no es la solución es Dios. Y bueno, el cuarto punto, y ya casi por terminar, la palabra de Dios, tu arma. Dice la Biblia, la misma palabra, que es como una espada de doble filo. Y literal, es una espada de doble filo. Esa es tu arma para que cuando vayas a la guerra espiritual no te enfrentes con tus manos, sino con la espada que es la palabra. ¿Tienes temor? Declara. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Piensas que tu futuro es desalentador? Declara, Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Y así sucesivamente, no necesariamente tienen que ser estos versículos. Pídele al Espíritu Santo que te revele versículos específicos para esta temporada que estás viviendo. Y que esa sea tu arma constantemente cuando vengan pensamientos de temor, pensamientos de derrota. Recuerda, ve a la palabra y refúgiate en ella, es tu mejor arma. Y como quinto punto, vive un día a la vez. Y esto es súper importante, más si estás pasando por una temporada de ansiedad. Incluso ni siquiera con ansiedad, muchas veces somos demasiado estresaditos. Entonces, vive un día a la vez. Si papá alimenta a todos los pajarillos, o sea, tiene el chance de alimentar a todos los pajarillos, imagínate cuántos hay en el mundo, son muchísimos. Si papá alimenta a todos los pájaros, ¿de qué tenemos que preocuparnos nosotros? Si somos tan valiosos para él. Cada día tiene sus propios problemas. Y con esto termino. Y quiero orar por ti allá en casa. Padre, tú sabes la situación o la circunstancia que están viviendo allá en casa. Sabes el problema que tiene quien sea de tus hijos. Y tú no te desilusionas, tú no te defraudas por nuestras fallas, por nuestras debilidades, ni mucho menos te haces ajeno a nuestra debilidad, sino en nuestra debilidad tú te fortaleces.